Señores, muy buenas noches. Hoy día vamos a desarrollar el tema de la escritura. La escritura, pues, señores, proviene de la palabra latina escritura, acción o efecto de escribir. Es, pues, la representación gráfica de nuestros pensamientos, utilizando para ello signos convencionales. Es decir, es la resultante de los diferentes movimientos, ya sea conscientes y otros inconscientes, ejecutados preferentemente por la mano. Entonces la escritura vendrá a ser la expresión de nuestros pensamientos e ideas a través de la utilización de los signos gráficos convencionales, ideogramas, letras, números, etcétera, que pueden representar un sonido o un idioma. La escritura es, pues, el acto de escribir, que es complejo su aprendizaje en la infancia. En un inicio se hace de forma consciente y voluntaria, trazada en forma inconsciente e involuntaria. Y el acto de escribir es, pues, en psicosomático, ¿no es cierto? Que inicialmente el ser humano, a través de la práctica permanente, va grabando en el cerebro, ¿no es cierto?, la forma de trazar diferentes líneas para poder evolucionar su escritura. Tipos de la escritura. Existen, pues, tres tipos de escritura: la escritura infantil, la escritura primaria y la escritura evolucionada. La escritura infantil es, pues, todavía tosca, fuerte, con presión del elemento escritor, poco dominio del pulso, movimientos inseguros al momento de estructurar las letras, es consciente, voluntaria e imitativa más que todo, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros entramos a primer grado, segundo grado, poco a poco, según a la práctica permanente, vamos aprendiendo a realizar o a efectuar diferentes trazos de las diferentes letras. Y estamos de manera inconsciente grabando en el cerebro. Escritura primaria, carente de vacilaciones. La gráfica es lenta todavía. En la escritura evolucionada se evidencia la configuración perfecta de las letras con gran fluidez ya en la secundaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros ya escribimos de manera inconsciente porque ya las diferentes letras que hemos aprendido ya lo hemos grabado y el cerebro manda, pues, ¿no es cierto?, de manera inconsciente para poder realizar los trazos de la escritura en forma inconsciente de una manera peculiar en cada persona. Manuscrito proviene, pues, de dos palabras: mano, escrito. También es una actividad psicosomática que va a depender del cerebro. Elementos constitutivos del grafismo. Las letras es cada uno de los signos convencionales con que se representan los sonidos de una lengua o idioma, ¿no es cierto? Por ejemplo, la A, puede haber una combinada, trazos combinados, ¿no es cierto? Por ejemplo, la letra D. La letra B, un trazo recto y un trazo ovalado. Los elementos de la escritura son, pues, ¿no es cierto?, las partes esenciales y las partes secundarias. Lo más importante en la escritura son las partes esenciales que no pueden obviarse, ¿no es cierto? Si retiramos un trazo, por ejemplo, en una letra mayúscula, ¿no es cierto?, porque la letra mayúscula A tiene 3 trazos, ¿no es cierto? Y entonces, si le quitamos uno de los trazos, entonces la estructura de esa letra va a variar, ¿no es cierto? O sea, en cambio, las partes secundarias son los rasgos que su ubicación pueden ser iniciales, finales o enlaces. El rasgo inicial, por ejemplo, en la figura apreciamos, si le quitamos esta parte, este trazo, y el rasgo final no va a variar, va a seguir siendo la letra A. Trazos magistrales son los trazos más importantes en la escritura, ¿no es cierto? Puede ser un trazo vertical, horizontal, curvos
mixtos, ¿no es cierto? Mixtos para formar las diferentes letras. Por ejemplo, la letra B, B mayúscula, va a ser, pues, ¿no es cierto?, un trazo vertical y más un trazo ovalado, ¿cierto? Ya. Puntos de ataque. Los puntos de ataque son, pues, ¿no es cierto?, están representados por los diferentes trazos que se denominan botón, el trazo botón, acerado, gancho, arpón o redondeados, ahí como apreciamos en en los diferentes gráficos o en las diferentes imágenes. Ahí tenemos, por ejemplo, los rasgos de la escritura, el rasgo inicial y el rasgo final, que son elementos secundarios que si le quitamos no va a variar la estructura de la letra. ¿No es cierto? Ahí tenemos la escritura, los enlaces. Los enlaces se pueden dar de forma angulosos, curvos, festonados, siglados, mixtos y torsionados. Gracias, señores.